Muy buenas tardes, queridas y queridos colegas, amigos, amigas, estudiantes de este diplomado, defensores y defensoras de derechos humanos. Muy valioso que estén aquí, me es muy grato estar con ustedes de nuevo. Voy a hacer la presentación de la unidad 1. ¿No? La unidad 1, como ustedes saben muy bien, abarca 2 semanas. Está muy bien que sea así porque les da a ustedes más tiempo de irse metiendo paulatinamente en esta temática que es tan importante. Bueno, el tema que nos concita a todas y todos aquí y ahora es el tema general de los estándares internacionales de acceso a la justicia. Por estándares internacionales de acceso a la justicia conviene ante todo entender conjunto de normas, principios y también normativa integrada en las decisiones de determinados casos de la jurisprudencia de las diferentes cortes internacionales de derechos humanos. En este caso, como estamos en esta región, Latinoamérica, pues el interés máximo nuestro recae, como es de esperar, en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, que como ustedes saben muy bien, cuenta con 2 órganos fundamentales, que son la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la cual apareció prácticamente después de la Declaración Americana de Deberes y Derechos del Hombre del año 1948, y la Corte Interamericana que aparece a partir más tarde ya como un órgano muy especial de vigilancia, control, cumplimiento de las obligaciones establecidas en esa Convención Americana del año 1969. Es decir, conviene aclarar, ustedes lo saben muy bien, que la Comisión Interamericana, la Comisión, surge con un mandato fundamentalmente, digámoslo así, promocional de los derechos humanos. Es decir, hacer que aquellos derechos y obligaciones por parte de los estados que aparecen consagrados en la Declaración Americana del año 48, pues promover, difundir, hacer que los estados generen de alguna manera una actitud proactiva que permita a todas las personas comprendidas en la región de las Américas, ¿sí? Puedan tener estándares o normas compartidas alrededor de la protección de los derechos humanos. Pero ustedes saben que a partir de la Convención del año 1969, pues el mandato o las competencias de la Comisión dejan de ser estrictamente promocionales, ¿sí? De difusión, divulgación, educación en materia de derechos humanos, hacer que los estados concienticen, sean más conscientes de la importancia de los derechos humanos en sus políticas internas y en sus jurisdicciones internas, a tener un mandato mucho más amplio, que podríamos llamar un mandato propiamente cuasi jurisdiccional, cuasi judicial. Es decir, que ustedes pueden ver en el caso, ya hablaremos un poco de eso, en el caso que aquí tenemos en esta primera unidad, que es el caso de María da Peña en Brasil, caso muy grave. Ustedes vieron que la Comisión tiene un mandato mucho más fuerte, puede hacerle exigencias a los estados a partir de recomendaciones, de incorporar medidas más eficaces y eficientes, cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, adoptar también políticas públicas, tomar determinadas medidas también incluso de compensación, reparación, de restitución de derechos frente a las personas afectadas. Digamos que un mandato mucho más amplio implica incluso informes de región, los llamados country reports, que implican una visita bajo la aceptación o solicitud del Estado, en este caso en cuestión, para que la Comisión pueda hacer un informe sobre de determinada naturaleza temática, o más bien también a veces regional, de país, o un tema específico alrededor del cumplimiento de los derechos humanos, la realización de los derechos humanos, que es lo que le interesa. La Corte ya tiene una función mucho más fuerte, como todo tribunal, pues se establece a través de sentencias
sentencias de fondo y sentencias de reparaciones y costas, como se les llama, obligaciones mucho más expresas a los estados para cumplir frente a un caso de violaciones de derechos humanos sus obligaciones de reparación, fundamentalmente de reparación a las víctimas por parte de ese estado, y obviamente también medidas de no repetición que implican tomar también digámoslo así, normas, ¿no? O políticas más exactamente de no repetición, garantizar que no se vuelvan a repetir hechos de esa naturaleza, ¿no? Que no se repitan en el tiempo. Bueno, dicho esto, de alguna forma, bueno, ahí estamos ya en presencia de lo que podríamos decir de la actuación de determinados órganos que tienen una importancia grande, porque podemos decir que lo que producen estos órganos está también dentro de los estándares internacionales de protección de los derechos humanos en general, pero también en el caso que nos ocupa, en la situación que nos ocupa, en el derecho del acceso a la justicia. Es fundamental tener eso en cuenta, porque son importantes también en los estándares los fallos de ellos, tanto las recomendaciones que hace la Comisión como las medidas que exige la Corte a través de sus fallos a que los estados tomen frente a una determinada problemática, se integran a los estándares internacionales, repito, de acceso a la justicia en los casos que nos ocupan, porque tanto la Comisión como la Corte, pues a través de sus pronunciamientos, unos con carácter más fuerte que otros, en este caso la Corte, permiten interpretar el alcance de un derecho, permite interpretar el contenido de una norma, permite ver cómo se aplica, a veces muy difícil, cómo se aplica un determinado principio que durante algún tiempo reposa en los documentos establecidos, pero cuya aplicación siempre plantea dificultades de diversa naturaleza, en términos de recursos, condiciones, posibilidades, a veces cambios que se requieren de hace tiempo atrás, pero que no han sido tenidos en cuenta por los estados, y eso hace parte de la interpretación y aplicación del derecho. En este caso, bueno, hablemos ya del derecho más estricto, derecho del acceso a la justicia, el derecho a la justicia que tenemos todas las personas. Por eso el papel de estos órganos es importante, y esta primera unidad, que abarca, como dije, 2 semanas, pues nos permite ver esos estándares. Esos estándares, pero relacionados con qué, ¿no? Ustedes han visto que de alguna manera en la justicia hay 3 valores, yo diría 3 valores o 3 exigencias, que lo vamos a ver a lo largo de todas estas unidades, que son las exigencias de verdad, de justicia y de reparación. Se pueden añadir más, ¿no? Pero veamos que estas 3 son las fundamentales, y diríamos que una es prerequisito de la otra, y cada una es prerequisito de todas las demás. Es decir, no podemos ver la verdad, la justicia y la reparación como 3 compartimentos estancos, ¿no? Cada uno separado del otro, aunque eso no impide una cierta conceptualización de ellos, de mayor precisión y claridad, pero diríamos que las obligaciones de verdad, las obligaciones de justicia y las obligaciones de reparación son 3 obligaciones íntimamente articuladas, como todos sabemos. Bueno, sin verdad, sin conocimiento de los hechos, de los responsables, de las causas, de las motivaciones, de los bienes dañados o sensiblemente afectados en una violación de derechos humanos, sin ese conocimiento, que podemos llamar la verdad, pues no puede haber justicia. ¿Cómo se puede pronunciar un juez frente a una u otra medida, bien sea de carácter simplemente reparativo o de carácter ya más estrictamente penal, como se verá en la unidad siguiente? El prerequisito para poder tomar una determinación de esa índole es, desde luego, el establecimiento de la verdad. Es muy importante. Pero también la justicia, ¿no? Porque la justicia cumple un papel muy importante en las sociedades. Yo creo que eso no hay que decirlo, eso todos sabemos. Cualquier afectación provocada en el ámbito de la convivencia humana
por un actor o por otro, por una persona o por otra, por una política de Estado, lamentablemente también es así, o por unas circunstancias o situaciones dadas, pues requiere que haya justicia. Aquí hablaremos muy rápidamente, me voy a referir porque ya profundizaremos en la otra unidad sobre la justicia penal, más específicamente al hablar del tema de la impunidad. En esta sesión lo que importa es sobre todo un primer aspecto de la justicia que tiene que ver con la reparación, ¿sí? Cuando uno sufre un daño injusto, ¿sí?, por demás injusto, y se establece la responsabilidad del actor y se establece que efectivamente fue responsabilidad del Estado porque no tomó las medidas adecuadas para prevenir esa situación, no hizo nada para que eso no ocurriera, sabiendo que existe esa situación, pero además no llevó un proceso limpio, justo, acorde con los parámetros que a ustedes se les indica claramente acá, de un poco de lo que aquí llaman buenas prácticas también, porque el tema plantea esa necesidad, ¿no?, de aprender de las buenas prácticas en materia de justicia, de reparación y demás. Entonces las personas quedan con esa expectativa, y la persona que queda con esa expectativa es una persona que en términos estrictos ha sido, cuando una persona sufre una injusticia, esa injusticia no es nunca resuelta, ni en un sentido ni en otro, ni con un castigo a los responsables, ni con una reparación al daño sufrido, pues esa persona se podría decir que quedó por fuera de la sociedad. El filósofo Kant, allá en el siglo XVIII, lo decía claramente: una injusticia sustrae a la persona de la comunidad humana, ¿sí? Cualquier injusticia sufrida nos hace perder la confianza en la comunidad humana, en el sentido de convivencia, y por lo tanto nos está, en palabras muy fuertes, nos está apartando del mundo, nos está de alguna manera desterrando de nuestro mundo, nos está desarraigando, ¿no? No hay que entenderlo en un sentido telúrico de la palabra, físico, sino nos está sacando de la convivencia humana, nos está apartando porque nos está diciendo para nosotros no hay nada, ¿no? Estamos por fuera. Eso, y la reparación, desde luego, en este módulo, esta parte de esta unidad se centra mucho en las medidas que toman estos dos órganos del sistema interamericano, Comisión y Corte, que tienen que ver esencialmente con la reparación. No la reparación como muchas veces trivialmente se puede entender, y antiguamente era así. La reparación era entendida en un sentido muy restrictivo, simplemente como indemnización. La indemnización sigue siendo importante, pero aquí ya cuando hablamos de reparación estamos hablando de una reparación integral, ¿no? Reparación integral que implica medidas tanto de restitución de derechos, de rehabilitación psicosocial y humana de la víctima que sufrió el daño, medidas de no repetición, como yo les decía a ustedes, etcétera, ¿no? Entonces todas estas medidas, ¿no?, van orientadas precisamente ¿a qué? No solo cualquier dolor humano, cualquier sufrimiento humano es algo que afecta a toda la humanidad, ¿no? ¿Por qué afecta a toda la humanidad? No quiero decir la humanidad en número, sino afecta lo humano, afecta el sentido de humanidad, como les decía hace un momento, insisto mucho en eso, por eso la reparación es muy importante, tomar estas medidas, porque es lo que permite que las sociedades sean viables, permite que las sociedades puedan seguir su proceso, permite que las generaciones nuevas puedan encontrar un mundo mejor, que es finalmente el sentido de la justicia en materia de derechos humanos. Entonces, bien, ¿no?, teniendo en cuenta todos estos aspectos, pues el tema que nos concita, repito, se basa fundamentalmente en el análisis de dos casos. Un caso que es el de María da Peña, en Brasil, una mujer que es violentada con un intento de homicidio por parte del marido. Ocurre en el ámbito privado de la vida familiar. Ven, aquí hay una serie de dificultades muy grandes que son también novedosas, entre comillas, podríamos decir entre comillas novedosas, siempre han existido, pero quiero decir que la preocupación no es tan antigua. ¿Por qué? Porque, hago un paréntesis, perdónenme que a veces me disperso un poquito, pero este paréntesis es importante, porque es fundamental. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es la dificultad de un caso como el de María da Peña? Trasciende. ¿Por qué trasciende? Porque revela algo que es sumamente sensible en la vida hoy, ¿no? Fíjense que es una mujer cuyo daño ocurre en el escenario privado.
Esta separación histórica entre lo público y lo privado ha traído también consecuencias muy brutales. Tiene un lado positivo, diría bueno. Separar lo público de lo privado implica defender algunos derechos, como el derecho a la intimidad. Bueno, estoy en mi ámbito privado, ¿por qué me van a vigilar? ¿Por qué me van a poner una cámara en la casa? Y me van a ver lo que yo hago, un atentado a la intimidad, porque esto pertenece al ámbito privado, no tiene por qué salir a lo público. La defensa de los asuntos públicos también tienen que ser muchas veces ventilados como de naturaleza propiamente pública y no privada. Pero esta separación de lo público y lo privado, que históricamente ha prevalecido y ha sido uno de los ejes fundamentales del entendimiento de lo político, ha tenido unas consecuencias también nefastas. Y las consecuencias tal vez más nefastas están en el hecho de que el mundo de lo doméstico, el mundo de lo privado, muchas veces en ese mundo sirvió como una especie de muralla, de ámbito cerrado, en el que lo público, la agencia del Estado no podía penetrar, y muchas veces se justificaban ciertas exclusiones, abusos brutales, y sencillamente los estados no hacían nada porque bueno, eso es un asunto privado. Y en ese caso pues está el tema de las mujeres. La mujer ha sido históricamente confinada al ámbito de lo privado con exclusión de su participación y su voz en el ámbito de lo público. Sabemos que eso está desde la antigüedad. También los niños y las niñas en el ámbito de lo privado. No me voy a meter en todo este asunto filosófico que es sumamente importante, pero es para entender que esta separación también que ha permitió por un lado la exclusión, la tutela absoluta del macho sobre la hembra, la mujer, que muchos crímenes que ocurrían en el espacio de lo privado, de la intimidad, no fueran nunca atendidos en la esfera de lo público, porque en esa esfera de lo público las relaciones de poder no eran de incumbencia del Estado. Que el hombre maltratara a la mujer no era incumbencia del Estado. Obviamente en nuestra región, por determinadas tradiciones y demás, que tampoco es caso ponerse a describirlas, sabemos que ha predominado ese paradigma en muchos escenarios en el que ha permitido muchos abusos. Y abusos cuando digo abusos, no estamos hablando solamente de abusos simbólicos, y desde luego abusos morales, menosprecio, oclusión de canales de participación por parte de la mujer, negación de derechos, pero sobre todo también de maltrato físico, de abuso físico, incluso de abusos que llevan al homicidio, a la muerte, y muertes y asesinatos y homicidios contra la mujer, que hoy día muy bien que se haya acuñado ese término, porque tienen una raíz profunda en ciertas consideraciones discriminatorias de género y de identidad, perdonen, que se han perpetuado a lo largo del tiempo y que han justificado que impunemente se abuse de las mujeres, sencillamente con base en unos criterios que tienen todas estas raíces, que yo le digo que no es caso explorarlas todas, pero que tienen mucha importancia. En consecuencia han sido raíz de un patrón de conductas que muy bien el movimiento feminista ha catalogado de manera muy clara, sin ambajes, sin ningún tipo de eufemismo, como feminicidio. Feminicidio porque a semejanza del genocidio, se trata de una violencia con un sentido de excluir, eliminar, abusar, someter a un sector de la sociedad que son las mujeres. Lo mismo ha pasado también con los niños y niñas, pero no es el caso de referirnos. También el caso de Campo Algodonero, que es el que atiende la Corte Interamericana, ustedes lo habrán visto, hay 2 niñas que son también abusadas sexualmente, torturadas, abandonadas en ese campo sin vida, con signos evidentes de maltratos múltiples y de una violencia desmedida. Muy bien, hecha esta aclaración, ¿qué importa tener en cuenta? Importa tener en cuenta lo siguiente. En ambos casos se hace alusión a algo que es una normativa, digamos, una convención, que es la Convención de Belém do Pará, para la erradicación, eliminación de todas las formas de violencia contra la mujer. Vean que si está en el caso de la situación de violencia contra la mujer, amparada muchas veces, digo yo, en estos criterios a veces
falsos, ¿no? De excesiva separación de los asuntos privados, el confinamiento de la mujer al ámbito doméstico privado, bajo un esquema patriarcal, pues generó una violencia masiva, y por eso es que hay una convención para la eliminación. ¿Cuán duro no sería la situación, cuán grave no sería la situación de violencia contra la mujer de hace mucho tiempo atrás, décadas? Que hizo falta un tratado para las Américas, una convención que obligara a los estados a adoptar medidas y prevenir los esquemas de maltrato contra la mujer. Eso viene hace tiempo, ¿no? Pero ¿qué sucede? Hay una dificultad acá. Los países muchas veces que son parte o que admiten, vamos a ver, para admitir, hay varios pasos, ¿no? Para un país está entre comillas obligado, ¿sí?, a cumplir con los estándares de derechos humanos, tiene que ser Estado parte lo que se llama Estado parte de esos tratados, ¿no? Hablemos del Tratado Fundamental, el equivalente del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, o sobre Derechos Humanos. Esta Convención Americana pues tiene un catálogo amplio, un listado amplio de derechos, fundamentalmente de derechos civiles y políticos, pero no tiene consideraciones específicas y digámoslo así, profundas, ¿no?, explícitas. Si las contiene implícitamente, si está el artículo 7, etcétera, frente a la vida, etcétera, pero no tiene consideraciones específicas sobre el maltrato a la mujer. Por eso hizo falta una convención aparte, ¿no?, que desarrollar estos aspectos, que es la Convención de Belén do Pará. Sin embargo, la Convención de Belén do Pará no cuenta como la Convención Americana, digámoslo así, no es un tratado independiente. Y como tratado independiente se supone en clara técnica jurídica, nada más simple, vamos a decir clara y simple, no, se supone que los estados parte de la Convención de Belén do Pará, que incurren en violaciones de la vida, a la integridad personal, como pasó en ambos casos, pues se supone que sí, la comisión, como tiene un mandato más amplio, pues puede pronunciarse sobre la violencia contra la mujer, invocar, así se dice explícitamente, invocar la utilidad de un tratado, como es la Convención de Belén do Pará. Pero en el caso de la Corte eso plantea no justificadas, ¿no? Ojo, no justificadas, pero abre la brecha para que los estados se puedan presuntamente justificar y decir, mire, yo no soy estado parte de la Convención de Belén do Pará, uno, o pueden decir, yo sí soy estado parte de la Convención de Belén do Pará, pero la competencia de la Corte Interamericana, como la Corte es órgano de la Convención Americana, decir, mira, no, yo tengo obligaciones frente a la Convención Americana y la Corte tiene competencia para juzgarme por las violaciones de que haya lugar frente a la Convención Americana, pero no frente a las violaciones o comportamientos que tengan que ver con un tratado independiente, que es la Convención de Belén do Pará. Por ejemplo, que me estén acusando de feminicidio, que me estén acusando de que hay un patrón de violencia contra la mujer o contra las mujeres, contra las niñas, porque yo no soy estado parte, yo soy estado parte de ese tratado, de esa convención, pero la Corte no tiene competencia para juzgarme por un tratado distinto a la Convención Americana, de la cual la Corte es explícitamente órgano vigilante, es, digamos, el guardián de la convención. Entonces ellos, los estados, mal entienden este principio de manera restrictiva y dicen, ven, no son guardianes de la Convención de Belén do Pará, sino solamente de la Convención sobre Derechos Humanos, la Convención Americana. Ustedes saben muy bien, si leen atentamente el caso de la sentencia de la Corte Interamericana, en el caso de Campo Algodonero, ustedes verán que en esas excepciones preliminares, en los alegatos del Estado mexicano, se plantea eso claramente, y la Corte tiene que dedicar una buena parte de su sentencia, incluso de fondo, a explicar por qué sí le compete obligaciones, en ese caso, a México, y hay competencia de la Corte para
esgrimir obligaciones contenidas en un tratado distinto, que es el Tratado de Belém do Pará, la Convención de Belém do Pará, ¿no? Correcto. Entonces esto es muy importante saberlo. ¿Por qué razón? Porque es que está en juego ahí. Está en juego la justicia. Está en juego cuál es el alcance de la normativa, los principios, las reglas de aplicación de los tratados, ¿sí? En general, y cuál es su alcance en materia de poder obligar a los estados a reparar a las víctimas. Entonces presten mucha atención a esto. El texto es rico en este planteamiento, sobre todo el texto de la convención. Y bueno, y para cerrar un poco esta parte, bueno, prestar atención, el punto, hay dos aspectos. Yo diría que hay, bueno, vamos a decir tres, ¿no? Vamos a ir primero. Primer punto, que yo creo que es sumamente importante en estos casos. El primero es que ustedes examinen tranquilamente que efectivamente los casos estos son ilustrativos, tanto el de María da Peña como el de Campo Algodonero, con las tres mujeres, dos niñas y una mujer ya no podríamos decir que niña, pero abusadas, violentadas, pero que todo esto ocurre en un contexto, ¿sí? En un contexto en donde hay evidencia desde los años 90, que se venía hablando de eso, de una violencia sistemática, repetitiva, sin una actuación evidente del Estado para mejorarla, masiva, ¿no? Sistemática, masiva, repetitiva, de violencia contra un sector específico, contra una identidad específica, cuya motivación está en un patrón, en una forma de relación hacia la mujer, discriminatoria, diríamos entre comillas genocida, pero la palabra más correcta es feminicida, como se ha precisado ahora, ¿no? Es decir, dirigida por unas razones específicas, por su identidad de género, por ser mujeres, por ser niñas, etcétera, ¿no? Entonces una práctica machista, una elevación a niveles, diríamos así, casi patológicos, podríamos decir, de un esquema patriarcal, de un discurso patriarcal, de una narrativa patriarcal, ¿sí? Que lo sustenta, ¿no? Entonces, frente a eso, los estados tienen que tomar medidas. Entonces, lo principal de todos estos casos es que ustedes se adentren en los casos. Yo sé que ustedes son sensibles ya, si no estarían en este diplomado, son suficientemente sensibles a estos temas. Pero aquí en el diplomado se trata de mirarlos más de cerca, ponerle la lupa. La lupa o el microscopio y verlo en detalle, ¿no? Verlo en detalle para que vean ustedes cuáles son las implicaciones que esto tiene. Piensen un poco cuáles son las implicaciones que tienen estas situaciones, esos dos casos que se presentan ahí a modo de ejemplo, a modo de auscultar las medidas y cómo funciona el acceso a la justicia en su nivel internacional, en este caso interamericano. Más allá de eso, es que ustedes tengan la sensibilidad de auscultar los efectos que esto tiene en la sociedad. ¿Qué pasaría que no hubiese habido pensemos en primer lugar esto, ¿cuál sería nuestra situación hoy si la comisión no hubiese recomendado las medidas que recomendó al Estado de Brasil en el caso de María da Peña? ¿En qué situación estaríamos si la Corte Interamericana no hubiese sentenciado, ¿no? Con una serie de exigencias, ¿no? al Estado de México en el caso de Campo Algodonero? ¿Qué habría pasado? ¿En qué situación estaríamos? ¿Qué estaríamos pensando? ¿Qué estaríamos pensando tanto las mujeres particularmente que estamos en este diplomado como los hombres que estamos aquí, ¿no? ¿Cuál sería esa situación? ¿En dónde estaríamos, ¿no? Por eso hay un gran paso, ser consciente que hay un paso enorme de avance con esto. Y que nos permite a nosotros vislumbrarnos la gravedad de esos hechos, para que no solamente que los estados no cumplieron, sino también hay que tener en cuenta la gravedad de los hechos. La gravedad del patrón de violencia que aquí se está evidenciando. Eso es el primer punto, ¿no? La función de estos estándares. ¿Dónde estaríamos si esos estándares no existieran? Y como repito, cómo estos estándares son la aplicación de principios, normas internacionales elaborados durante largo tiempo en las sociedades humanas, pero
que estos órganos que cuentan, con los que cuenta el sistema permiten aplicarlos, interpretarlos, ponerlos de relieve, ponerlos de actualidad. Hacer que los estados seamos conscientes y se genere un nivel de mayor efectividad en materia de la protección de este tipo de población y en general de los derechos humanos. Uno. Segundo aspecto muy importante, ¿no? El segundo aspecto muy importante que hay que destacar acá es que esta unidad, vean, ya hablaremos de la justicia penal, ¿no? En esta unidad de lo que se trata es del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos, con sus dos órganos, comisión y corte, repito. Ahí los que son procesados no son los individuos, como en el derecho penal, son procesados los estados. Porque cuando se crearon todos estos instrumentos, se creó el sistema interamericano, la función principal era que los estados tuvieran estándares internos, domésticos, en los que principios, normas, legislación, desarrollaban legislación en la que se hiciera efectivo el cumplimiento de los derechos humanos, por lo menos de los derechos humanos que aparecen enlistados tanto en la Declaración del 48 como en la Convención Americana del 69. Es decir, que esos estándares, el ideal es que esos estándares o esos principios, normas, se desarrollen a través de legislaciones en el ámbito interno de los estados. México, Colombia, Perú, Venezuela, Costa Rica, el país que sea, República Dominicana, el que sea, ¿no? Todos tienen que cumplir con esos estándares. Y la manera de hacer cumplir esos estándares, en primer término, que tienen estos instrumentos y estos órganos, es hacer que los estados reparen a las víctimas, que las víctimas no queden sin reparar. Porque cuando una víctima queda sin reparar, en primer lugar hay un daño irreparable a las personas que sufren el daño. Pero en segundo lugar, el daño más importante se da también al conjunto de toda la sociedad. Porque entonces lo que es anormal, ¿sí?, lo que no debe suceder, termina viéndose como la normalidad, como el estado de cosas normal. Entonces las medidas de reparación tienen esa doble función, yo diría, ¿no?, mínima, ¿no? Primero, reparar efectivamente el daño sufrido, que es inhumano. La persona es de alguna manera sacada de la comunidad humana por la violencia, por el abuso, y después se sella eso sin ningún tipo de atención, como era el caso tan dramático que pintan de los familiares de las mujeres asesinadas en Campo Algodonero, pero también el caso de la situación en que está María da Peña, un caso de un crimen brutal, una mujer que queda en un estado de cuadraplegia total, sin poderse mover, con un infierno metido en su inconsciente, en su mente, sacada del mundo humano, ¿no? Como cualquier cosa, ¿no? ¿Sí? Como algo que no vale, ¿no? Entonces eso hay que repararlo. La reparación es fundamental. Y también para que el conjunto de la sociedad entienda y comprenda y asuma que se cometió una injusticia y que esa injusticia debe ser atendida. Y que si los estados no la cumplen, no son capaces de hacerla cumplir, para eso existe el sistema internacional, lo que estamos tratando, los estándares internacionales, con sus órganos y sus instrumentos. Y el tercer punto muy importante también, que yo creo que hay que llamar la atención sobre estos casos, es que los dos casos tienen que ver con una situación específica, que son los patrones de violencia, los patrones de violación de derechos humanos, un patrón generalizado. Un patrón generalizado que esos patrones, eso es lo más complicado de estos casos, y a veces lo que es más difícil de comprender. Lo más difícil de comprender muchas veces es, por parte de muchas personas, es, bueno, cualquier cosa es violación de derechos humanos. Es verdad, sí. Si a mí me ofenden, pues me están violando mis derechos humanos. No, pero aquí se trata de algo muy importante, que hay que resaltar. Y es lo siguiente. En primer lugar, un patrón de violencia, de violaciones generalizadas, sistemáticas de derechos humanos, frente a una población específica. Una población que históricamente ha sido excluida del acceso a la justicia. ¿Qué pasa con las mujeres? ¿Por qué es tan importante esto? ¿Qué pasa con los niños y niñas? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Sí? Adultos y adultas mayores.
¿Qué pasa con las personas en situación de discapacidad o de diferenciación de capacidades? Que son poblaciones que históricamente han sido invisibilizadas en sus derechos, ¿sí? Han sido, y sin embargo sufren violencias específicas y muy graves. Y muchas veces el acceso a esas poblaciones por la costumbre, por los patrones discursivos de la sociedad, por las formas, las narrativas existentes, la violencia contra ellos queda subsumida en una violencia normalizada. Y los estados no hacen nada para prevenirlo. Entonces los dos casos que tenemos acá es también de eso, de prevención contra los patrones de violencia contra aquellas personas que son menos desfavorecidas y por lo tanto se encuentran con muchas mayores dificultades para acceder a la justicia. Y como la justicia, que nunca llegaba a ellos, está llegando ahora. Y llega a través de estos casos y de esta situación. El caso que ustedes van a analizar precisamente tiene que ver con todo esto. No me extiendo más porque yo creo que el video automáticamente se acaba cuando uno habla mucho. Pero bueno, la idea es invitarlos a que lean bien estos casos. Que el caso que ustedes tienen un foro de discusión que es optativo, pueden hacerlo o no, pero mi consejo es que consulten previamente el caso en ese foro, para que después cuando vayan al ejercicio escrito, que exige un mapa conceptual basado en ese caso que ustedes van a idear o van a recordar, el caso se ajuste a lo que estamos viendo. Muchas veces se presentan situaciones generales, lo que hacemos es un diagnóstico de una situación general, pero eso no es un caso. Una situación general no es un caso. Un caso es recordar a alguien, hablar con alguien, saber algo que pasó, donde la justicia falló, donde la justicia operó bien, etcétera, pero que podamos trabajar sobre un caso. Yo los dejo acá y no quiero quitarles más tiempo, pero la idea es, el foro también está abierto para que me pregunten lo que quieran. Yo lamentablemente en estos espacios muy cortos pues quisiera hablar de muchas más cosas, pero ni el tiempo ni las circunstancias muchas veces lo permiten. Y también, bueno, eso obvio que no podemos extendernos mucho en estas cosas. Para eso está la página de consulta. Si necesitan otro material corto de aclaración, pues lo hago por esta vía y se sube a la página, ¿no? A todas y todos ustedes, muchas gracias por esta atención que me han dispensado. Les agradezco mucho que estén acá, porque sobre todo me siento, veo que esa población de personas interesadas en el tema de los derechos humanos crece cada día, y a lo largo de estos 20 años de este diplomado que ya lleva de existencia, pues no ha hecho sino crecer, aumentar y mantenerse con toda su vitalidad. Muchas gracias.